3 lugares del mundo que no fueron hechos por humanos. Durante siglos, el ser humano ha asumido que todo lo que ve, todo lo que toca, todo lo que comprende, es obra suya o de la naturaleza tal como la entiende. Pero esa certeza comienza a desmoronarse cuando observamos ciertos lugares del planeta con suficiente detenimiento. Formaciones que parecen diseñadas. Estructuras que obedecen a patrones matemáticos. Espacios que no encajan ni con procesos geológicos conocidos, ni con la capacidad tecnológica de ninguna civilización registrada. La pregunta no es si estos lugares existen. Existen. Están ahí. Pueden visitarse, medirse, fotografiarse. La verdadera pregunta es otra. Si no fueron hechos por humanos, ¿quién o qué los hizo? Número 1. La calzada del gigante, Irlanda del Norte. Hay lugares en el mundo donde la Tierra parece comportarse como si supiera algo que nosotros no. Donde la roca no se quiebra al azar. Donde el paisaje no responde a la lógica caótica que solemos asociar con la naturaleza. La calzada del gigante es uno de esos lugares. Se encuentra en la costa norte de Irlanda del Norte, donde el océano Atlántico golpea la tierra con una fuerza constante, como si intentara borrar cualquier huella de lo que alguna vez estuvo allí. Sin embargo, este lugar resiste. No se desmorona. No se diluye. No se rinde. Aquí, el suelo está compuesto por más de 40.000 columnas de piedra, alineadas con una precisión que resulta profundamente incómoda. Cada columna es hexagonal. No aproximadamente hexagonal. Hexagonal. 6 lados. 6 ángulos. Repetidos miles de veces. No hay 2 columnas exactamente iguales en altura, pero todas parecen obedecer a una misma regla invisible. Como si hubieran sido producidas siguiendo un plano. Como si alguien hubiera decidido que la eficiencia geométrica debía imponerse incluso a la violencia del mar. La explicación oficial afirma que todo esto es producto de una erupción volcánica ocurrida hace aproximadamente 60 millones de años. Lava que se enfrió lentamente, contrayéndose, fracturándose en patrones geométricos. En teoría, suena razonable. Pero la teoría empieza a resquebrajarse cuando uno se detiene a observar. Porque la lava no piensa. La lava no corrige errores. La lava no repite un patrón con esta constancia durante decenas de miles de repeticiones sin introducir fallos significativos. Aquí casi no los hay. Al caminar sobre la calzada del gigante, la sensación no es la de estar sobre una formación natural, sino sobre una estructura. Las superficies son sorprendentemente planas. Los bordes encajan como si hubieran sido colocados uno a uno. Algunas columnas parecen cortadas horizontalmente, como si alguien las hubiera nivelado después de que emergieran. La erosión marina, que normalmente redondea, desgasta y destruye, aquí parece haberse detenido. Como si la piedra fuera demasiado precisa para ser vencida por el tiempo. Y entonces está el detalle que rara vez aparece en los documentales convencionales. La calzada no termina en la costa. Continúa hacia el mar. Las columnas se internan en el océano, desapareciendo bajo el agua, como si su función nunca hubiera sido únicamente terrestre. Como si este no fuera el final, sino solo el punto visible de algo mucho mayor. Las leyendas locales hablan de gigantes. De Finn McCool, un ser colosal que habría construido esta calzada para cruzar el mar y enfrentarse a otro gigante que vivía en Escocia. Historias infantiles, dicen algunos. Folclore sin valor científico. Pero las leyendas no nacen de la nada. Son relatos transmitidos durante generaciones, deformados por el tiempo, pero casi siempre anclados a un acontecimiento real. A algo que la gente vio, pero no pudo explicar. Curiosamente, del otro lado del mar, en Escocia, existe una formación extremadamente similar, la cueva de Fingal. Columnas hexagonales. Mismo tipo de basalto. Mismo patrón. Como si ambas costas hubieran estado unidas alguna vez. La pregunta no es si la naturaleza puede crear hexágonos. Puede hacerlo. Lo hace a pequeña escala. Lo hace en cristales, en panales, en estructuras microscópicas. La pregunta es por qué aquí lo hace a una escala monumental, repetitiva, organizada, sin precedentes comparables en el resto del planeta. Si este fuera un proceso puramente natural, debería existir en muchos otros lugares con condiciones similares. Pero no es así. Existen formaciones parecidas. Ninguna igual.
A medida que los científicos han estudiado la calzada del gigante, han tenido que admitir algo incómodo: no comprenden completamente por qué este lugar es como es. Comprenden partes, procesos aislados, modelos teóricos, pero no el conjunto. Algunas columnas muestran curvaturas internas que sugieren control en la velocidad de enfriamiento. Otras presentan fracturas internas que no coinciden con las tensiones externas esperadas. Hay columnas inclinadas de manera coherente, como si respondieran a una fuerza direccional común. La geometría hexagonal no es arbitraria. Es la forma más eficiente de empaquetar espacios sin dejar vacíos. Es la forma que surge cuando un sistema busca estabilidad máxima con el menor gasto energético. En otras palabras, cuando algo busca orden. ¿Por qué la Tierra habría buscado orden aquí? La calzada del gigante fue utilizada durante siglos como cantera. Muchas columnas fueron extraídas para construcciones locales. Y aún así, la estructura general permanece intacta. Como si quitar piezas no afectara el diseño global. Es un sistema robusto. Demasiado robusto. Cuando se observa desde el aire, el patrón se vuelve aún más inquietante. Las columnas no están distribuidas al azar. Forman agrupaciones, ondas, transiciones suaves entre zonas, como si el terreno hubiera sido programado para variar gradualmente. No hay rupturas bruscas, eso no es típico de un evento volcánico caótico. Eso es típico de un proceso controlado. Y aquí surge la idea que muchos evitan mencionar en voz alta. ¿Qué pasaría si la calzada del gigante no fuera una formación natural en el sentido tradicional? ¿Qué pasaría si fuera el vestigio de una tecnología antigua, no humana, o al menos no humana tal como entendemos la humanidad hoy? No una carretera en el sentido moderno. No un puente. Sino una estructura con un propósito que ya no comprendemos. Algo construido para resistir el tiempo. Para permanecer. Tal vez no fue hecha para nosotros. Tal vez fue hecha para durar. El planeta tiene más de 4.000 millones de años. Nuestra historia registrada ocupa apenas unos pocos miles. Entre ambos extremos hay un vacío casi absoluto. Un vacío lleno de suposiciones. La calzada del gigante podría ser simplemente una anomalía geológica extraordinaria. O podría ser una cicatriz de un pasado que no recordamos. Un pasado donde la Tierra no era solo un escenario, sino un tablero. Y quizás, al caminar sobre estas columnas perfectamente alineadas, no estamos pisando una rareza natural. Estamos caminando sobre los restos de algo que estuvo aquí antes. Algo que no dejó palabras. Solo piedra. Número 2. Pamukkale, el castillo que no colapsa. Hay lugares en el planeta que parecen desobedecer una de las leyes más básicas del mundo físico. Todo lo que se construye, termina por caer. Pamukkale no cayó. Pamukkale sigue ahí. Desde la distancia, parece un error visual. Una montaña blanca que no pertenece al paisaje que la rodea. No es roca oscura. No es arena. No es nieve. Parece algodón endurecido, como si la Tierra hubiera intentado imitar algo que no comprende del todo. Su nombre significa exactamente eso, castillo de algodón. Pero Pamukkale no es blando. Es duro. Es pesado. Es antiguo. Miles de terrazas escalonadas descienden por la ladera como si alguien hubiera diseñado un sistema de piscinas gigantes, perfectamente conectadas entre sí. El agua fluye de una a otra sin romper la estructura, sin deformarla, sin erosionarla de la manera en que debería hacerlo. Y ahí aparece la primera anomalía. El agua siempre destruye. Siempre desgasta. Siempre vence. Aquí no. Aquí el agua parece obedecer. Pamukkale se formó a partir de aguas termales ricas en carbonato de calcio que emergen del interior de la Tierra. Esa es la explicación aceptada. El calcio se deposita, se solidifica, crea capas blancas conocidas como travertino. En teoría. En la práctica, el travertino suele colapsar, fracturarse, perder forma. Es frágil. Es poroso. Es temporal. Pero Pamukkale no se comporta como travertino común. Sus terrazas mantienen proporciones constantes. Sus bordes se conservan nítidos. Sus niveles parecen calculados para distribuir el peso del agua de forma uniforme. No hay acumulaciones caóticas. No hay derrumbes masivos. Es como si el sistema hubiera sido diseñado para autorregularse.
como si supiera exactamente cuánta agua puede soportar y cómo distribuirla. Desde hace miles de años, el agua fluye por Pamukkale casi de la misma manera. Las civilizaciones pasaron. Los imperios colapsaron. Las ciudades vecinas fueron abandonadas. Pamukkale permaneció. Los antiguos no entendían cómo funcionaba, pero lo reconocían como algo distinto. Algo especial. Algo que no debía alterarse. Por eso construyeron Hierápolis justo al lado. No encima. No atravesándola. Al lado. Como si supieran que Pamukkale no debía tocarse. Durante siglos, la gente se bañó en sus aguas creyendo que tenían propiedades curativas. Y quizás las tenían. Pero incluso entonces, nadie intentó modificar la estructura. Nadie intentó mejorarla. No se mejora lo que ya es perfecto. Si observamos Pamukkale desde el aire, el desconcierto aumenta. Las terrazas no siguen una pendiente aleatoria. Siguen una secuencia. Una progresión. Hay ritmos. Repeticiones. Variaciones controladas. La naturaleza tiende al exceso. A la acumulación irregular. A la ruptura. Aquí hay contención. Aquí hay límites. Aquí hay algo que se parece demasiado a planificación. Y surge una pregunta inevitable. ¿Por qué este lugar no colapsó como tantos otros sistemas similares? Existen fuentes termales en todo el mundo. Existen depósitos de calcio en muchos países. Pero no existen muchos Pamukkales. No con esta escala. No con esta estabilidad. No con esta duración. Algunos científicos han propuesto que el secreto está en la combinación exacta de temperatura, flujo, composición química y pendiente. Un equilibrio perfecto. Pero el equilibrio perfecto rara vez se mantiene durante miles de años sin desviaciones. Cualquier mínimo cambio, un terremoto, una variación climática, un desplazamiento tectónico, debería haber alterado el sistema. Pero Pamukkale resistió terremotos. Resistió glaciaciones. Resistió sequías. Resistió al tiempo. Como si hubiera sido construido para hacerlo. Y aquí surge una idea incómoda. Tal vez Pamukkale no es solo una formación natural. Tal vez es un sistema híbrido. No artificial en el sentido moderno. Pero tampoco completamente espontáneo. Algunas estructuras parecen haber sido reforzadas por capas adicionales de travertino colocadas en puntos críticos. No de forma caótica, sino estratégica. Como si el propio sistema supiera dónde fortalecerse. La erosión existe. Pero es mínima. El colapso existe. Pero es raro. Y cuando ocurre, el sistema se recompone. Eso no es típico de una formación pasiva. Eso es típico de un sistema activo. Pamukkale parece vivo. No en el sentido biológico, sino funcional. Como si fuera una máquina geológica diseñada para mantenerse operativa. Los romanos construyeron canales para llevar agua a sus ciudades. Acueductos. Sistemas de distribución. Estructuras que imitaban el flujo natural, pero con propósito humano. Pamukkale parece un acueducto de la tierra misma. ¿Pero con qué propósito? No transporta agua a una ciudad. No riega campos. No alimenta un río mayor. Simplemente existe. Funcionando. Algunos investigadores han sugerido que Pamukkale podría haber funcionado como un regulador térmico natural. Otros, como un punto de liberación controlada de presión geotérmica. Como una válvula. Si eso fuera cierto, entonces no es solo una formación bella. Es una infraestructura planetaria. Una pieza del sistema interno de la Tierra. Pero eso implicaría algo aún más perturbador. Que la Tierra no solo genera estructuras, sino que las organiza. ¿Y si la Tierra organiza? ¿Quién escribió las reglas? La pregunta no es si Pamukkale fue construido por humanos. Claramente no lo fue. La pregunta es si fue construido para humanos. O si simplemente pasamos por aquí. Como visitantes tardíos. Hoy, Pamukkale está parcialmente protegida. El turismo ha causado daños. Algunas terrazas se han secado artificialmente. Otras han sido alteradas. Por primera vez en miles de años, el sistema está cambiando. No por fuerzas naturales, sino por nosotros, y eso nos coloca frente a una ironía inquietante. Quizás estamos dañando algo que jamás supimos cómo crear, pero que tampoco supimos cómo comprender.
Pamukkale no grita su misterio. No impone su presencia. Simplemente permanece. Como un recordatorio silencioso de que el planeta puede construir cosas que no entendemos. Y mantenerlas funcionando mucho más tiempo del que cualquier civilización ha existido. Tal vez no todo lo extraordinario fue hecho por manos. Tal vez algunas cosas fueron hechas por reglas. Reglas antiguas. Reglas profundas. Reglas que aún gobiernan este mundo. Aunque no sepamos leerlas. Pamukkale sigue ahí. Blanco. Silencioso. Intacto. Esperando. Número 3. Las esferas de Costa Rica. Hay objetos que incomodan no por lo que muestran, sino por lo que no dicen. Las esferas de piedra de Costa Rica son exactamente eso. No explican su origen. No revelan su propósito. No dejan pistas claras sobre quién las hizo. Simplemente existen. Y lo hacen con una perfección que no debería estar ahí. En el sur de Costa Rica, en la región del delta del Diquís, durante décadas los trabajadores que despejaban la selva para plantaciones bananeras comenzaron a encontrar algo extraño. Bajo capas de tierra, raíces y vegetación espesa, aparecían enormes piedras redondeadas. Al principio, nadie les dio importancia. Parecían rocas. Extrañas, sí, pero rocas al fin y al cabo. Hasta que alguien se detuvo a observarlas con atención. No eran rocas cualquiera. Eran esferas. No más o menos redondas. No erosionadas de forma casual. Eran geométricamente esféricas. Algunas pequeñas, del tamaño de una pelota. Otras gigantes, de más de 2 metros de diámetro y hasta 15 toneladas de peso. La primera reacción fue simple, curiosidad. La segunda, desconcierto. La tercera, incredulidad. Porque tallar una esfera perfecta no es sencillo ni siquiera hoy. Requiere rotación constante, medición precisa, eliminación uniforme de material, control del eje, corrección de desviaciones mínimas. Aquí no había errores visibles, ni marcas claras de herramientas, ni señales de técnicas primitivas conocidas, ni evidencia de un proceso gradual comprensible. Y lo más inquietante, no había una sola esfera. Había cientos. Más de 300 documentadas oficialmente. Y muchas otras desaparecidas, movidas, destruidas o robadas antes de que alguien entendiera su valor. Algunas fueron dinamitadas por personas que creían que ocultaban oro en su interior. No encontraron nada. Nada, excepto más piedra perfectamente sólida. Las esferas estaban hechas principalmente de granodiorita, una roca extremadamente dura, que no se encuentra en las inmediaciones de muchos de los lugares donde aparecieron. Eso significa que el material tuvo que ser transportado desde kilómetros de distancia. Transportado. Tallado. Pulido. Todo sin ruedas. Sin metal. Sin registros. Las culturas precolombinas conocidas de la región no dejaron evidencia de poseer técnicas capaces de producir algo así con esa precisión y a esa escala. No hay talleres. No hay herramientas asociadas. No hay bocetos. No hay textos. No hay mitología clara que las explique. Es como si alguien hubiera hecho algo extraordinario. Y luego hubiera decidido no dejar ninguna huella de cómo lo logró. Pero el misterio no termina en la forma. Algunas esferas estaban colocadas en líneas rectas casi perfectas. Otras formaban triángulos. Algunas parecían orientadas según puntos astronómicos específicos relacionados con el solsticio o el movimiento solar. Patrones. No aleatorios. No naturales. Deliberados. Pero hay un problema fundamental. Muchos de esos patrones solo pueden apreciarse desde el aire. Desde el suelo, son invisibles. Entonces surge una pregunta incómoda. ¿Para quién estaban diseñados esos patrones? ¿Quién podía ver el conjunto completo? La idea de que fueran simples objetos decorativos empieza a perder fuerza rápidamente. Nadie invierte semejante esfuerzo técnico solo para decorar la selva. Nadie crea cientos de esferas perfectas sin un propósito mayor. Algunos investigadores han sugerido que podrían haber sido marcadores territoriales. Otros, símbolos de poder. Otros más, representaciones cosmológicas. Pero ninguna hipótesis logra explicar todos los elementos al mismo tiempo. La perfección geométrica. La cantidad.
el transporte, la alineación y el silencio histórico. Las esferas no hablan, no cuentan historias, no glorifican reyes ni dioses conocidos. Son neutrales. Y eso las vuelve aún más perturbadoras. Porque cuando los humanos construyen algo, casi siempre dejan identidad, estilo, firma cultural, rasgos reconocibles. Aquí no hay nada de eso. No parecen pertenecer a ninguna cultura específica. Es como si hubieran sido hechas por alguien que no necesitaba ser recordado. O por alguien que no esperaba que nosotros estuviéramos aquí para encontrarlas. Algunas teorías más radicales han sugerido que las esferas podrían haber servido como dispositivos de algún tipo. No necesariamente tecnológicos en el sentido moderno, sino como elementos de medición, resonancia o señalización. La forma esférica no es arbitraria. Es la única forma geométrica donde todos los puntos de la superficie están a la misma distancia del centro. Es estabilidad absoluta. Simetría total. En física, en astronomía, en ingeniería, la esfera representa perfección funcional. Los planetas tienden a ser esféricos. Las estrellas, también. Las burbujas buscan esa forma de manera natural. Pero tallar una esfera sólida en piedra es otra cosa. Eso no ocurre por accidente. Y aquí surge una posibilidad inquietante. ¿Qué pasaría si estas esferas no fueran arte, ni símbolos, ni monumentos? ¿Qué pasaría si fueran herramientas? No herramientas para manos humanas, sino para procesos que no comprendemos. Quizás marcadores de un sistema más grande. Quizás nodos. Quizás restos de algo que ya no existe. Algunos investigadores han notado que muchas esferas fueron encontradas en zonas que, en la antigüedad, pudieron haber sido costas. El nivel del mar ha cambiado drásticamente a lo largo de miles de años. Lo que hoy es selva pudo haber sido litoral. ¿Y si estas esferas pertenecen a un mundo anterior al nuestro? Un mundo que fue cubierto, desplazado, borrado. Un mundo donde la tecnología no necesariamente se parecía a la nuestra. El problema con esta idea no es que sea imposible. El problema es que no tenemos contexto para evaluarla. La historia humana está llena de vacíos. Periodos enteros donde no sabemos qué ocurrió. Civilizaciones que desaparecieron sin dejar rastro. Conocimientos que se perdieron. Creemos que somos el punto más alto del progreso. Pero eso es una suposición. Las esferas de Costa Rica no prueban que existiera una civilización avanzada anterior. Pero tampoco permiten descartarlo. Simplemente, no encajan. Y cuando algo no encaja, la ciencia no debería ignorarlo. Debería observarlo con más atención. Hoy, muchas de estas esferas están en museos, jardines, universidades. Fuera de su contexto original. Desalineadas. Desconectadas de los patrones que alguna vez formaron. Quizás ya hemos perdido información irrecuperable. Quizás nunca sabremos qué significaban realmente. Pero una cosa es segura. Estas esferas no son un accidente. No son una rareza aislada. Son una pregunta hecha piedra. Una pregunta que lleva siglos esperando respuesta. Y tal vez la respuesta no tenga que ver con quién las hizo, sino con cuándo. Porque si fueron creadas en un tiempo que no reconocemos, entonces nuestra historia no empieza donde creemos. Y eso cambia todo.